¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del capítulo 3 de la miniserie Maradona Sueño Bendito. Venimos ya hablando de esta serie, así que acá ustedes pueden ver los capítulos anteriores con el análisis de ellos. Y en este caso, bueno, vamos a entrar ya en lo mismo que dice la miniserie, que es el pase de Maradona de Argentinos Juniors a Boca. Es decir, el final de Argentinos Juniors y ya cuando se produce el pase a Boca. Ahí se señala bien en la miniserie un partido clave, un partido muy importante, que es aquel en el que Argentinos Juniors le gana a Boca 5-3 en la cancha de Vélez. Ahí se dice que es un partido decisivo, que Argentinos le gana a Boca y lo elimina. En realidad era un partido de campeonato local, no había eliminación en ese partido, era por los puntos y nada más. Pero sí fue trascendente ese partido, porque Maradona, como se ve en la miniserie bien, hace 4 goles a Hugo Gatti, al Loco Gatti, que ya era un personaje, ya era campeón con Boca, era un arquero ya veterano en ese momento, y había dicho que Maradona era un gordito o cosas por el estilo, como se suele hacer en la prensa en las picas previas a los partidos. Bueno, también se ve como Claudia le alcanza a Diego al despertarse un diario donde se ve esto y Diego se enoja, le dice hoy voy a hacer 4 goles. Fue una picardía entre don Diego, el padre de Maradona, y Claudia y la familia, un poco para picarlo, para que él se motivara con ese partido. Pero ¿por qué digo que es tan importante eso? Porque en realidad es la primera vez que se manifiesta a las claras que la hinchada de Boca lo quiere a Maradona. Es decir, es muy raro encontrar en el fútbol argentino y en hinchadas de equipos grandes que una hinchada quiera a un jugador de un equipo rival que le mete 4 goles. Pero bueno, Maradona ya era un jugador muy apetecido, especialmente por los clubes grandes, ya se hablaba de posibles pases a Europa. Hay que tener en cuenta que cuando se produce esto, Maradona ya había estado en una lista de intransferibles al exterior que había otorgado Menotti a la AFA, como para que muchos jugadores no salieran pensando en el Mundial 78 y después ya pensando en el Mundial de España. Es decir que Diego Maradona ya había sido pretendido por clubes importantes. Había habido una puja entre el Barcelona y la Juventus por llevárselo. Enrique Omar Sívori, excelente jugador de los años 50 y 60 argentino, que había estado en Italia muchos años, había recomendado a Maradona a la Juventus, y la Juventus había venido a Buenos Aires para tratar de llevarse a Maradona. Pujó en ese momento con un Barcelona que también ya estaba interesado, pero los dos chocaron contra esta lista de intransferibles, es decir, que Maradona no podía salir al exterior en ese momento, y además le explicó Lacoste, que era el hombre fuerte del fútbol, de la dictadura, que era una especie de patrimonio nacional, que no se podía tocar, que no se podía mover. O sea que estoy hablando de algo que ya era una gran puja, y especialmente entre Boca y River. Es decir, acá se va a meter River, que inclusive no se ve en la serie, no se cuenta nada, pero River estuvo mucho más cerca que Boca. River fue el primero que intentó contratar a Maradona, y cuando ya parecía que esto avanzaba, una maniobra muy particular que hizo Maradona con el diario Crónica. Había un periodista ahí, Franconieri. Franconieri le pregunta a Maradona si el pase estaba concretado y Maradona le dice no, porque paso a Boca, que fue un invento de Maradona. Fue un invento de Maradona, que quería pasar a Boca y no a River, y entonces Crónica pone esto como una respuesta de Maradona, y eso enciende la idea en Boca de llevarlo a Maradona. Hay otra circunstancia muy importante también que hay que contar, que ahora va a tener que ver con algo más que pasa en la serie, y es que en Boca hubo elecciones a fines de 1980, y esas elecciones las gana Martín Benito Noel. Es decir que se termina con un larguísimo ciclo de presidencia de Alberto J. Armando, que era todo un personaje, que era el dueño primero de la marca Ford en Argentina, después estuvo también ligado a la marca Dodge en Argentina. Bueno, Alberto J. Armando, desde 1954, que era presidente de Boca, y termina justo en 1980, y llega Martín Noel con la idea innovadora de cambiar absolutamente, y yo diría casi de borrar aquel ciclo de Armando que había terminado en Copas Libertadores, en títulos locales, en una Copa Intercontinental. Es decir, un ciclo realmente, hasta ese momento, uno de los más exitosos de la historia del club. Pero eran jugadores ya veteranos, jugadores que estaban en los últimos tiempos, y entonces fue una muy buena idea esto que pasó a partir del diario Crónica, que Maradona dice que quiere pasar a Boca, o que cree que el pase a Boca está hecho, que fue un invento de él, como para avanzar realmente a contratar a Maradona en Argentinos Juniors. Y de hecho el propio diario Crónica, Héctor Ricardo García, que era el periodista dueño del diario, participa en la compra de Maradona por parte de Boca, es decir, presta dinero para esta operación, y fue una operación extraordinaria. ¿Y por qué digo que fue una operación extraordinaria? Porque en esa operación no solamente hubo dinero, sino que además 6 jugadores de Boca pasaron a Argentinos Juniors.
Piensen ustedes la locura de esto. De esos 6 jugadores había 3 que habían participado en la Copa Libertadores que Boca había ganado. Es decir, no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de jugadores cotizadísimos. Carlos Salinas, Mario Nicasio Sanabria, Miguel Bordón. Estamos hablando del arquero Osvaldo Santos, que había participado en el último título local también y había estado en el plantel de la última Copa Libertadores. Estamos hablando de Carlos Randazzo, que era un jugador en ascenso en Boca, muy importante, y Eduardo Rotondi, que era un jugador de las inferiores que sí complementó a los otros 5. 6 jugadores de Boca pasaron y dinero por el pase de un chico, porque era un chico como Maradona, pero realmente era extraordinaria su figura, era realmente muy importante. ¿Por qué dije que esto se va a enlazar con algo más que pasa en la miniserie? Porque hay una escena muy importante que es cuando aparece Guillermo Coppola. Cuando se hace el pase de Maradona de Argentinos Juniors a Boca, se muestra bien en la conferencia de prensa que ahí aparecen Jorge Sisterpiller, que ya era el representante de Maradona desde el inicio de su carrera, y aparece Guillermo Coppola y más de uno puede pensar, pero no entiendo, ¿quién es el representante de Maradona, Coppola o Sisterpiller? En realidad era Sisterpiller. Coppola estaba ahí porque Coppola representaba a la mayoría de los jugadores de Boca. Coppola empezó representando a uno de los jugadores de Boca, Vicente Pernía, porque Coppola era el gerente del Banco Federal Argentino. Se ve que un jugador o dos empezaron a poner dinero en las cuentas en ese banco, Coppola empezó a hacer buenas migas con estos jugadores le presentaron a otros porque Coppola le hizo ganar realmente mucho dinero a los jugadores de fútbol, después hizo buenas amigas con el Loco Gatti, por ejemplo, y terminó en un momento representando prácticamente a todo el plantel de Boca. Es más, era tal la ligación que tenía Coppola con el plantel de Boca que yo mismo vi en la cancha un amistoso en el que Coppola pidió jugar de extremo izquierdo en Boca y jugó unos minutos. Es decir, era tal el predicamento que tenía y el carisma que Coppola llegó a jugar con el equipo de Boca en la Bombonera un partido y todo. Es decir, esto es así. Entonces, Coppola aparece en esa conferencia de prensa por Boca, no por Maradona. Pero, muy bien cuenta la serie, bueno, es por supuesto que es recreado y esto es algo artificial, es decir, esto es algo imaginado, esto es algo que no sé si es real o no, pero esa escena del baño está muy bien, que Maradona está en el baño y aparece Coppola ahí, y entonces en ese momento se entabla un diálogo en el que Coppola le transmite a Maradona todo su carisma, toda la, digamos, la situación de fiesta, la situación de lo que puede ser en el futuro, le cuenta que hay esa misma noche los festejos por el pase que se hizo, y no va a contar algo que me parece importante destacar. Yo les dije que hubo 6 jugadores de Boca que pasaron a Argentinos Juniors. Uno de esos 6, Carlos Randazzo, era alguien muy ligado a Coppola y a las fiestas, y va a terminar ligado muy estrechamente a Maradona también por lo mismo. Randazzo después terminó inclusive preso, ¿no? Es decir, por algunas circunstancias, ¿no? Bueno, Randazzo que termina jugando en River, en otros equipos también. Randazzo estaba muy ligado a Coppola y entonces me parece que es un puente que también aparecería en esos días, en ese pase de Argentinos Juniors a Boca, que fue un pase impactante. Porque además, de alguna manera, Maradona dejaba de ser un jugador de un equipo chico, simpático para todos, y pasaba a ser un jugador de un club poderoso, de un club importante, entonces ya tendría muchos más adversarios, ya no sería visto con los mismos buenos ojos que era visto antes por todo el mundo, porque claro, Argentinos Juniors, ¿quién le tiene bronca a Argentinos? Es otra situación, ¿no? Boca ya era diferente y generaba algo distinto. Ahora después va a empezar el tema del campeonato, y muy interesante que se cuentan algunas cosas, otras que para mí lamentablemente se dejan de lado, hubiera sido importante señalarlas, más allá de que, por ejemplo, Maradona fue muy importante en ese título, muy importante, hizo muchos goles, tuvo jugadas brillantes, realmente impresionantes, pero eso es relativo. Yo lo que decía era que, por ejemplo, Maradona tuvo muchos contratiempos ese año. Estuvo lesionado en muchos partidos, no jugó muchos partidos, y va a formar parte de un plantel porque él no solamente va a contratar a Maradona, sino que va a traer otros jugadores para armar un gran equipo nuevo. Es decir, se termina aquel ciclo que les conté del Toto Lorenzo y de Alberto J. Armando, y ahora con Martín Noel va a empezar un nuevo ciclo con un equipo muy fuerte otra vez, pero en algún aspecto nuevo. Quedan pocos jugadores del ciclo anterior. Pernía, Mouso, Gatti, que como dije era bastante veterano, Perotti, que venía jugando también, que era uno de las divisiones inferiores de Boca, pero Boca va a traer a un super crack como era Miguel Brindisi. Brindisi tenía 10 años más que Maradona, tenía 30 años en ese momento, Maradona tenía 20, y va a ser Brindisi realmente la gran figura de ese Boca. Brindisi cargó sobre sus espaldas todos los partidos en los que Maradona no jugó,
por lesión, porque estuvo muchos partidos parado. También se ve cómo lo inyectan a Maradona, es decir, ya se ve que Maradona arrastraba algunos problemas. Fue un año muy problemático, le pegaban muchas patadas. Estuvo mucho tiempo fuera, muchos partidos ausentes, y en esos partidos Brindisi cargó con esa responsabilidad y fue realmente una figura extraordinaria. Y aparecieron algunos celos entre Brindisi y Maradona. Pero no solamente eso, yo creo que hay 2 o 3 hechos puntuales que ahora les voy a decir brevemente, que me parece importante. El primero es la definición de ese campeonato. Ese campeonato Boca lo pelea con el Ferro de Grigol. Ferro era un equipo mucho más artesanal, mucho más trabajado. Boca era figuras que resolvían los partidos, pero Ferro llegó prácticamente a estar a la par de Boca y faltaban muy pocos partidos y realmente no se sabía si Boca iba a poder salir campeón porque Ferro estaba ahí pegado. Y hay un partido muy trascendente que es el que Boca enfrenta a Ferro a 3 fechas del final, es decir, después de ese partido quedaban 2 más. Y Boca enfrenta a Ferro de local en una Bombonera repleta, tremenda expectativa, y Boca le gana 1-0 con un gol de Perotti por un pase de Maradona, y ahí saca una distancia que parecía definitiva, porque a Boca le quedaban 2 partidos. Fue a Rosario, y cuando parecía que con el empate ya le alcanzaba casi para salir campeón en la última fecha, hay un penal para Boca, patea Maradona ese penal, Carnevali era el arquero de Rosario Central, la pelota pega en el travesaño, no es gol. Eso que Carnevali mismo reconoció que estaba vencido, que no llegaba, pero la pelota pega en el travesaño. Y casi cerca del final, un tiro libre de Rosario Central marca un gol y Boca queda postergado en la vuelta olímpica, que la termina dando en un partido que empata como local ante Racing, ¿no? Es decir, no se cuenta nada de todo esto. Especialmente yo digo la puja con Ferro, que me parece que pudo haber sido interesante. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que no se cuenta del todo también es el tema de cómo fue lo de la Barra Brava. Es decir, la Barra Brava, también una historia muy interesante que sí se muestra cuando el abuelo, ahí se ve, José Barrita era su nombre verdadero, el abuelo, entra junto con un grupo de barras bravas al vestuario, y ahí hay una escena, yo diría un poco romántica, lo ponen a Maradona un poco como algo así como el defensor de todos a los 20 años, que yo no creo que haya sido así, no me consta que eso haya ocurrido tal como se cuenta. Sí, cuentan algunas cosas, como por ejemplo que el abuelo le pega a Perotti, que era un jugador joven también, que era el extremo izquierdo, que es el que conté que hizo el gol contra Ferro, como le pega y lo trata de tonto, y Maradona se le mete en el medio. Y le dicen a Maradona claramente: con vos no es la cosa, no te metas que con vos no es. Y Maradona le da a entender como si se meten con los demás, se meten conmigo también. Es decir, salir en defensa con una edad que estaban los grandes y pesados en el mejor sentido, acá hablo, los jugadores con una gran historia, una gran experiencia, estaban como yo les conté, ¿no? Los Gatti, los Pernía, los Mouso, que eran jugadores de 30 y pico de años, el propio Brindisi, mucho más fuertes y con más historia que los juveniles, ¿no? Es más, en ese plantel está Oscar Ruggeri, que después sería realmente un peso no pesado, pesadísimo, pero era un Ruggeri de 19 años en ese momento, que casi que no participó, y de hecho la miniserie mismo no lo muestra, ¿no? Así que a mí me parece que se exagera, porque hay un intento también lógico, romántico, de mostrar a Maradona defensor de todos, cuando en realidad esto no fue así. Y después, para terminar con la etapa de Boca, me parece que hay otro hecho que tampoco se cuenta bien, porque sí se muestra un Maradona enojado, un Maradona hastiado, que es el Maradona al que Claudia le muestra las cartas, por ejemplo, que le llegan a la casa, y hasta hay una persona que le pide que lo ayude para comprar un departamento. Cosas por el estilo que yo estoy seguro que fue así, y peor, ¿no? Gente que le pedía de todo tipo de cosas. Y se muestra un Maradona que en un momento se va a pescar con el padre. Los padres de Maradona eran de esquina, Corrientes. Ahí a las orillas del Paraná y del río Corrientes. Bueno, ahí es que Maradona se va a pescar con el padre y se aísla prácticamente de todo. Y había un Maradona que estaba realmente mal, porque, bueno, primero que la prensa ya lo maltrataba, ya lo trataba de que había perdido la humildad. Alguna prensa, como siempre ocurrió, hay de todo, alguna prensa lo trataba así. Y también algo que había pasado, que es lo que digo que no se cuenta, es que Maradona con Boca había ido a una gira por África, y esa gira por África a él le despertó cierta conciencia social, cierta sensibilidad que ya tendría en el futuro con estos temas, ¿no? Él ahí descubre y después da un par de entrevistas en las que cuenta que lo que vio en África no le gustó nada, que vio mucha pobreza, mucha miseria, y que él
estaba reflexionando sobre si dejar o no de jugar al fútbol. Esto siempre va a empezar a pasar con Maradona, ¿no? Hay una línea en este sentido siempre coherente en el que casi todo a Maradona le va a dar ganas de dejar el fútbol o alejarse o algo por el estilo. Es como que nunca va a terminar de aceptar el sistema en el que está. Siempre va a tener que luchar contra algo de eso. Si no es la FIFA, es el sindicato de futbolistas. Si no es el sindicato de futbolistas, es el hambre. Si no es el hambre, son los sorteos arreglados. Pero siempre va a pasar algo que Maradona, que le va a generar a él esta sensación. Fíjense que estamos hablando de Maradona de 21 años, 20 años, que ya se plantea dejar de jugar al fútbol, que por supuesto es algo, una bronca momentánea que después va a dejar de lado, ¿no? Y también me llama la atención, para terminar con Boca, que en el segundo torneo, en la Argentina antes había 2 torneos por año. Uno era el largo, que era el Metropolitano, que es el que Boca ganó en 1981, que terminaba más o menos por agosto. Y desde septiembre a noviembre, diciembre, estaba lo que se llamaba el torneo nacional, en el que se incorporaban equipos de todo el país. Bueno, para ese torneo nacional Boca otra vez era el gran candidato, porque Boca seguía teniendo no solamente el mismo plantel, sino que se le va a sumar ahí el Tigre Ricardo Gareca, que era un jugador de las divisiones inferiores de Boca, que como había tantos jugadores en el plantel y era un juvenil, Boca lo presta a Sarmiento de Junín en ese Metropolitano. Gareca se desata y hace una cantidad enorme de goles y juega muy bien. Entonces, ya para el Nacional, Silvio Marzolini, que era el técnico de Boca, lo reclama para que vuelva a Boca y se incorpore. De hecho, Boca cambia su esquema para que Gareca pueda encajar en ese equipo. Y de hecho, Gareca no solamente encaja, Boca juega, para mí, esta es mi opinión, mejor en el Nacional todavía que en el Metropolitano, porque ya Maradona tuvo continuidad, Brindisi seguía, Gareca se incorporó y era un equipo mucho más fuerte. Boca se va a clasificar para las fases finales y eso no se muestra nada en la miniserie, que es una pena, porque Boca tiene ahí unos partidos contra Vélez, ida y vuelta, que era fundamental para avanzar ya en la fase final del campeonato. Y en el partido de ida, un jugador de Vélez, que lo mandaron a marcar a Maradona, Abel Moralejo, bueno, se va a pelear con Maradona, va a tener una cantidad de encontronazos durante el partido y los van a echar a los dos. Los van a expulsar los dos. Maradona, al ser expulsado, no puede jugar la revancha. Boca gana 2-1 en la ida y pierde 3-1 en la vuelta con un gol de Carlos Bianchi de Vélez y Boca queda eliminado de ese Nacional. Es decir que prácticamente ahí se puede decir que fue el último partido de Maradona, aquella expulsión, el último partido oficial de Maradona en Boca, porque después ya en 1982, que todavía le quedaba una primera parte del año como de contrato, hasta terminar mitad de año que llegaba el Mundial de España, Maradona no va a jugar ese Nacional 82, que es una cosa insólita también, con toda la inversión que Boca hizo, porque César Luis Menotti, el técnico de selección, decide concentrar a los jugadores por 4 meses, esperando el Mundial de España. Es decir, todos esos jugadores no participaron en de la selección, no jugaron en sus equipos el Nacional 82, y Maradona fue uno de ellos. Así que me parece importante contar esto, y la miniserie no aparece. Yo entiendo que hay cosas que tal vez tengan más interés, otras menos, pero me parece que algún detalle, contar alguna cosa de estas pudo haber sido interesante. Luego está la otra faceta futbolística, que es la faceta de la selección argentina, ¿no? La selección argentina también se cuenta algunas cosas y otras no. Por ejemplo, es una pena no haber contado que para el Nacional 80, Maradona todavía estaba en Argentino, fue su último año en Argentinos Juniors, Argentinos peleaba ese campeonato, estaba cerca de ganar ese campeonato. Cuando llegan las fases finales, y fíjense, otra vez aparece Menotti diciéndole que hay que concentrarse por un mundialito que se jugaba a principios de enero en Uruguay, entre los campeones del mundo de esa época. Uruguay festejaba los 50 años del Mundial del 30, entonces había organizado un mundialito, y Menotti, para poder encarar esa parte, bueno, lo saca a Maradona de Argentinos Juniors. Entonces, Maradona estuvo a punto, fíjense ahí, de renunciar a la selección otra vez, de no participar tal vez en el Mundial de España. Yo creo que la sangre no hubiera llegado al río, porque al final Maradona y sus deseos de jugar un Mundial seguro que de alguna manera habrían arreglado. Pero Menotti le dice a Maradona que si no viene esa concentración, peligra sus chances de jugar el Mundial de España. Entonces Maradona recapacita, deja a Argentinos, va a la selección y Argentinos queda eliminado del torneo nacional, que hasta ese momento nunca había salido campeón. Después sí salió, ¿no? Pero nunca había salido campeón, y fíjense que pierde la chance por esta situación. Así que no se cuenta esto, como tampoco se cuenta, y esto sí me parece mucho más importante, que la selección argentina hizo un par de giras por Europa que fueron la presentación de Maradona en el fútbol del mundo. Es decir, Maradona era apetecido por clubes europeos, era muy conocido porque había sido campeón mundial juvenil en Japón, pero le faltaba jugar con la selección mayor argentina
partidos de peso. Es decir, que bueno, esa gira que hizo la selección argentina después del Mundial 78, cuando ya hace partidos pensando en el Mundial siguiente, en el ciclo de 4 años siguiente, Maradona va a estar con esa delegación de los campeones del mundo, y ahí va a pasar otra cosa muy interesante también. Va a venir otro tema de celos. Porque claro, uno se pone en la piel de los jugadores campeones del mundo del 78, con los figurones que eran. Estamos hablando de Kempes, de Pasarela, de Filiol, de Ardiles, eran figurones, ¿no? Y entonces, no sé, desembarcar en cualquier aeropuerto de los más importantes, y resulta que a Maradona le busca toda la prensa y a ellos menos, y resulta realmente durísimo, ¿no? Y es un poco lo que pasa, ¿no? A Maradona lo buscaban más que a los jugadores, porque al resto de los jugadores campeones del mundo del 78, por lo que Maradona ya implicaba en el fútbol del mundo siendo muy joven. Así que bueno, ahí aparecen también algunas situaciones realmente muy complicadas, pero a mí me parece que esa gira era muy importante mostrarla. Yo digo, aunque sea mostrar tapas de diarios, mostrar alguna que otro gol, alguna que otra situación en un aeropuerto, pero me parece que hubiera sido importante mostrar a ese Maradona, porque creo que es la puerta de entrada de Maradona al fútbol europeo, ¿no? Entonces, y además porque fue realmente brillante su actuación en esas giras. Y después, bueno, va a venir el tema del inicio, ahí cuando ya termina el capítulo, que se va metiendo evidentemente la miniserie del Mundial de España 82, se ve la llegada de la selección argentina al aeropuerto de Barcelona y cómo lo abordan a Maradona y le preguntan por Malvinas, por los desaparecidos. Claro, esto es algo que también le va a pasar mucho a él, ¿no? Es decir, va a empezar este tema de cuanto más personalidad era, cuanto más conocido y popular en el mundo era, más preguntas le hacían de otros temas. Iba a empezar esto que iba a ser un tema particular para Maradona, porque él iba a sentir la necesidad de responder a cada pregunta al micrófono. Iba a responder a prácticamente todo y se iba a ir metiendo en prácticamente todos los temas. Luego está el otro tema, que es algo que ya abordé en el capítulo anterior, pero acá se va a ver desde otra arista, que es el tema otra vez del machismo, ¿no? Pero yo creo que más que nada es una cultura en la que Maradona se crió, y lo muestran cada vez más. Es decir, por ejemplo, aquella fiesta en la que se muestra que aparece Coppola con las vedettes y con las chicas y todo lo demás. Bueno, ahí se va a ver que ya, claro, Maradona no vuelve a la casa, y entonces doña Tota cree que está en la casa de Claudia, va a la casa de Claudia a preguntarle si, que cómo puede ser que no lo cuide, que Maradona tenía que haberse despertado antes, que no fue al entrenamiento, y lo demás, y claro, se da cuenta que Claudia tampoco sabe dónde estaba Maradona, y ella, en lugar de seguirle esa situación, recula y rápidamente dice, ah, no, ahora me acordé que estaba en casa de un amigo. Es decir, ese tipo de encubrimiento y ese tipo de celos entre madre y novia van a empezar a aparecer cada vez más, pero también él va a estar imbuido en esa cultura. Fíjense ese diálogo que hay entre el padre de Claudia y Claudia, ¿no? Entre Coco Villafañe y Claudia, cuando Coco Villafañe le dice que bueno, los hombres hay que aceptarlos así como son, hay que admitirlos, el hombre necesita descargar, por ejemplo, ese tipo de cosas, y un poco la madre justificándolo y le besa en la cabeza al esposo, diciéndole, sí, vos tenés que saber que él es así, o que el hombre es así. Bueno, ese tipo de cosas van a rodear siempre a Maradona y se van a exacerbar con el paso del tiempo. Para terminar, otro hecho medular, realmente importantísimo, que es cómo Maradona conoció a Pelé, ¿no? Maradona conoce a Pelé en una situación de una revista deportiva que organiza este encuentro, y algo que no se dijo y que en la miniserie no se cuenta, que también es una pena, y es que siendo tan joven Maradona y siendo Pelé una figura que ya estaba retirada del fútbol, Pelé incluso le cuenta a Maradona que hacía no mucho que había dejado, porque es verdad, cuando se encuentran, Pelé hacía 2 años que se había retirado nada más. Un Pelé, por supuesto, jugó hasta muy grande en Estados Unidos, después de haber jugado el fútbol de alto nivel en el Santos, en Brasil. Termina en el Cosmos de Nueva York, jugando los últimos años con Beckenbauer, con Carlos Alberto, con Johan Niskens ahí. Entonces, bueno, cuando esta escena es cuando Pelé ya vuelve a vivir a Brasil, años más tarde, toca la guitarra Pelé, efectivamente eso fue así tal cual. Pero lo que no se cuenta mucho fue que al final era bastante difícil organizar ese encuentro, porque primero Pelé tenía pocas fechas, un calendario poco disponible. Pelé siempre fue un tipo metido en un montón de empresas y de actividades completamente diversas, pero cuando Pelé por fin consiguió dar una entrevista, era Maradona el que empezó a decir, ahora soy yo el que no puede. Es decir, fíjese cómo Maradona ya era una especie de pavo real desde muy joven, ¿no? Alguien que decía, no, yo soy tan importante o más importante que él no puede, ahora yo tampoco puedo. Entonces en el gráfico se agarraban la cabeza, porque decían, ahora que conseguimos a Pelé, no conseguimos a Maradona. Es decir, que eso que se muestra como una simple
este encuentro, es decir, un encuentro parece que organizado y simplemente agendado, no fue así ni mucho menos. Eso fue un encuentro mucho más complicado de lo que parece y que, por cierto, en ese encuentro estuvo Don Diego. Es decir, no es como se muestra ahí que estuvieron Maradona y Pelé y nada más. No, 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 ese encuentro estuvo también Don Diego Maradona, así que creo que es importante aclararlo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Les pido, como siempre, que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.